El ejemplo 3 es un diseño factorial 4x3 con dos factores. El factor A tiene 4 niveles y el factor B tiene 3 niveles. Por eso decimos que es un diseño factorial 4x3. Bueno, consideremos un experimento en el que se quiere estudiar el efecto de los factores A, profundidad de corte sobre el acabado de un metal, y B, velocidad de alimentación. Aunque los factores son de naturaleza continua, en este proceso solo se puede trabajar en 4 y 3 niveles respectivamente. Por ello se decide correr un factorial completo de 4x3 con 3 réplicas, que permitirá obtener toda la información relevante en relación al efecto de los factores sobre el acabado. Al aleatorizar las 36 pruebas se obtienen los datos de la tabla 2. El acabado, la respuesta está en unidades de gramos e interesa minimizar su valor. Bueno, tenemos esta tabla. Vamos a pasarla a Excel para ahí ordenarla y después pasar a Minitab para hacer el análisis. Bueno, entonces tenemos esta tabla. Tenemos dos factores, profundidad y corte. Factor A, profundidad, factor B, corte. Para el factor A tenemos 4 niveles, para el factor B 3 niveles. Corridas. Las corridas están dadas por los renglones, que son 4 renglones principales. 1, 2, 3, 4. Réplicas son 3, es decir, cuántas veces realizamos las corridas. En este caso, esas réplicas están dadas por estos 3 valores, 1, 2, 3. Es decir, corremos una corrida con el factor A con profundidad de 0.15 y la velocidad en 0.20, y una respuesta nos dio 74. Después factor A, nivel de profundidad 15 y velocidad 25, nos da 92. Factor A en profundidad de 15 y velocidad en 30, nos da 99. Y una segunda corrida es cuando repetimos las condiciones de la primera. Factor A en profundidad 15 y B velocidad 20. Ahora nos da 64. Y así sucesivamente. Entonces tenemos 3 réplicas. Observaciones en total tendríamos 36. Es decir, 3 más 3 más 3 más 3 más 3 más 3, 36 en total. Bueno, vamos a resumir todo lo que hemos dicho en la siguiente tabla. Entonces las observaciones nos van a resultar de saber cuántos niveles tenemos para el factor A, cuántos niveles tenemos del factor B por el número de réplicas. 4 por 3 por 3, 36 datos. De manera semejante a como ordenábamos los datos cuando hacíamos cuadros latinos y grecolatinos, es como se van a ordenar los datos para poder ser procesados por Minitab. Voy a poner aquí, aunque ya tengo aquí ordenados los datos, vamos a ver cómo resulta ese orden. Por ejemplo, este primer 74. Esta primera respuesta 74 que ya la tengo aquí colocada. ¿De qué resulta? De colocar el factor A en su nivel de profundidad de 15, de 0.15, y el factor B en su velocidad de 0.20. Podemos pasar a la siguiente respuesta 92 o seguir directamente con toda la que tenemos aquí en el cuadro. Es decir, seguir con el 64 y después con el 60 y después pasar 92. Así. O bien después del 74 colocar el 92 y después el 99, y ya eso no importa. Lo que sí importa es cómo ordenemos los datos. Bueno, aquí lo que está en el recuadro es el total, 74 más 64 más 60, eso
Aquí digamos que sale sobrando. Solamente que aquí en la tabla lo obtuvieron así para simplificar un poco los cálculos, pero aquí este total, estos recuadros no los vamos a considerar. Bueno, entonces, ¿cómo quedarían ordenados los datos en su totalidad? Tenemos 36 corridas entonces. Los datos ya bien ordenados. Se muestran ya ahí en la tabla. Por ejemplo, este valor de el último, el 107. Resulta de colocar el factor A en su nivel de profundidad .24 y el factor B en su velocidad .30 y así sucesivamente. Entonces ahí ya están ordenados los datos. Vamos a pasar a resolverlo en Minitab. En Excel también se puede hacer el ANOVA, pero ya vemos que con Minitab tenemos chance de obtener mayor información que puede de cierta forma validar mejor nuestras conclusiones. Entonces, voy a seleccionar estos datos y los voy a pegar en Minitab. Aquí tenemos el ejemplo anterior y voy a hacer una nueva hoja de trabajo. Entonces aquí voy a pegar esos datos. Entonces el factor A es profundidad. Y el factor B lo renombro aquí y es velocidad. Y la respuesta media está dada en, o más bien la respuesta está establecida en gramos, y esta va a ser nuestra respuesta. Y entre menos gramos se obtengan es mejor, es decir, aquí estaríamos buscando minimizar. Ya tenemos aquí ordenados nuestras 36 observaciones de acuerdo a los niveles para cada uno de los factores. Vamos a hacer el ANOVA, estadísticas, modelo lineal general, ajustar al modelo lineal general. Respuestas ahora será gramos, factores, profundidad y velocidad. Para que en el ANOVA se considere el factor de interacción y determinar si esa interacción es significativa, ¿no? La interacción entre los dos factores que tenemos. Vamos aquí a modelo. Aquí, como vemos, en términos del modelo tenemos por separado profundidad y velocidad. Aquí faltaría agregar la interacción entre profundidad y velocidad. ¿Y eso cómo se hace? Vamos a seleccionar aquí estos dos factores y vamos a darle en agregar. Pero tienen que estar seleccionados los dos, o los tres, o los cuatro, los que haya. Si es que queremos determinar también las interacciones entre los factores que seleccionemos. Vamos a dar a agregar y aquí ya está marcada la interacción profundidad por velocidad. Así Minitab marca las interacciones. Bueno, vamos a darle a aceptar y vamos a ver qué gráficas nos va a dar. Bueno, 4 en 1 para establecer la validación. Dejarla así. Vamos a dar a aceptar. Y nuestro análisis va a girar en torno primero a la ANOVA. Más que nada. Bueno, de aquí del análisis de varianza
vemos que ninguno de los valores P es mayor a alfa. Todos son menores a alfa. En este caso estaremos rechazando la hipótesis nula. ¿Eso qué significará? Que los factores son significativos. Incluso también el factor interacción, profundidad, velocidad, ya que los valores P son menores a alfa. Bueno, eso entonces ¿qué nos llevará o qué nos llevaría a concluir sobre este experimento? Primero, que la profundidad es la profundidad de corte sobre el acabado del metal y la velocidad de alimentación y su combinación afectan la variable de respuesta, que en este caso la variable de respuesta son los gramos en el acabado. Bueno, pero hasta ahí no sabemos qué profundidad ni qué velocidad son las que estaríamos eligiendo para, en este caso, tener una variable de respuesta menor, que como en el ejemplo bueno, en el enunciado del ejemplo nos dice aquí, el acabado está dado en gramos, de gramos, e interesa minimizar su valor. Entonces hay que determinar cuál de estos niveles o qué combinación de estos niveles para el factor B y para el factor A son los que vamos a llevar a la práctica para obtener un acabado con una menor cantidad respecto a los gramos que pesa este acabado. Bueno, eso lo vamos a ver en el ejemplo número 4, en donde también vamos a ver las comparaciones de medias y también la verificación de los supuestos.